Él nunca imaginó que el infierno pudiera oler a perfume dulce, ni tener una sonrisa tan fácil. Siempre creyó que las traiciones llegaban con escándalos, con mensajes descubiertos, con cuerpos que se buscan a escondidas. Jamás pensó que podían empezar de una forma tan silenciosa, casi doméstica, con una puerta entreabierta y una presencia que se volvía demasiado cómoda dentro de su propia casa. El verdadero peligro no fue la tentación, sino la normalización. Raúl tenía 39 años y llevaba una vida que, vista desde afuera, parecía ordenada y estable. Trabajo constante, rutinas previsibles y un matrimonio que, sin ser apasionado, le daba seguridad. Con Camila compartía años de historia, hábitos ya aprendidos, silencios que no incomodaban. Y cuando una relación se vuelve cómoda, uno deja de pensar que puede perderla. Nunca se sintió vulnerable, nunca pensó que algo pudiera romperse ahí, porque nadie se prepara para perder lo que cree garantizado. Raúl confiaba en su esposa, en su casa, en su familia política, y esa confianza fue el punto exacto por donde todo empezó a filtrarse. Valeria, la hermana menor de Camila, empezó a aparecer con más frecuencia de lo habitual. Al principio no hubo sospecha alguna. Raúl asumió que era apoyo familiar, que Camila estaba pasando semanas difíciles en el trabajo y su hermana solo quería acompañarla. Nadie cuestiona eso. Nadie desconfía de lo que viene envuelto en la palabra familia, porque la familia no debería ser una amenaza. Pero con el tiempo, algo empezó a desentonar. Valeria no solo llegaba cuando Camila estaba en casa, a veces llegaba antes, a veces se quedaba después. Y lo inquietante no era su presencia, sino la forma en que empezó a instalarse, como si el lugar también fuera suyo. Raúl empezó a notarlo en detalles pequeños, casi ridículos de mencionar, en cómo dejaba su bolso sobre la mesa como si fuera propio, en cómo abría la nevera sin preguntar, en cómo se quedaba sentada cuando Camila se levantaba, ocupando su lugar sin pedir permiso. No hacía nada abiertamente incorrecto, pero todo parecía cuidadosamente calculado. La incomodidad no gritaba, se acumulaba. Y eso la hacía más peligrosa, porque no había una escena concreta que denunciar, solo una sensación constante de invasión. La primera señal clara llegó una tarde cualquiera. Raúl caminaba por el pasillo rumbo a la cocina cuando escuchó la ducha correr. Pensó que era Camila. No le pareció extraño, pero al pasar frente al baño, la puerta estaba entornada. Y allí estaba Valeria, bajo el agua, sin prisa, sin sobresaltarse, como si ese espacio también le perteneciera. Raúl giró el rostro de inmediato, casi con torpeza, y siguió caminando con el corazón acelerado. Quiso convencerse de que había sido un descuido, pero antes de alejarse del todo, sintió algo que lo incomodó más que la escena misma. Valeria había girado apenas la cabeza, lo suficiente para saber que sabía, que no había sido un error, que había intención. Desde ese día la incomodidad se volvió una presencia constante. En cada almuerzo familiar, Valeria buscaba sentarse a su lado, siempre. Mientras los demás hablaban de asuntos triviales, su rodilla encontraba la de él bajo la mesa. Al principio fue un roce leve, luego una presión sostenida. No era un accidente, era una provocación silenciosa. Raúl se movía, cruzaba las piernas, buscaba distancia. Valeria volvía, una y otra vez. Y con cada intento de huida, la culpa empezaba a crecerle por dentro, aunque no hubiera hecho nada. Los mensajes comenzaron poco después. Llegaban a cualquier hora, disfrazados de bromas, de comentarios inocentes, frases ambiguas, emojis fuera de lugar, complicidades forzadas. Raúl respondía poco, con monosílabos, pero Valeria parecía disfrutar precisamente de ese límite, como si empujarlo fuera parte del juego. La culpa empezó a crecerle de una forma silenciosa y corrosiva.
no solo por lo que ella hacía, sino por lo que él sentía, porque había algo que le costaba admitir incluso en sus pensamientos más oscuros. Valeria despertaba vértigo. No amor, no deseo, el peligro de lo prohibido. Y eso lo llenaba de vergüenza. Intentó convencerse de que bastaba con ignorarla, pero cada encuentro sumaba una capa más de tensión. Empezó a sentirse observado incluso cuando ella no estaba, como si su presencia se hubiera quedado adherida a las paredes de la casa. Decidió hablar con Camila, no porque se sintiera valiente, sino porque ya no podía seguir respirando dentro de ese silencio. Ensayó frases durante días, buscó palabras que no sonaran acusatorias, que no rompieran nada. Quería proteger la relación sin convertirse en el villano. Una noche, con la voz tensa, le contó lo que estaba pasando. Los roces, los mensajes, esa sensación constante de invasión que no sabía cómo manejar. Esperaba comprensión, tal vez sorpresa, quizá enojo dirigido a su hermana. Lo que recibió fue una mirada dura, casi hostil. Camila lo escuchó en silencio y luego reaccionó como si él acabara de traicionarla. Le dijo que exageraba, que Valeria jamás haría algo así, que él estaba interpretando mal las cosas, que quizá el problema no era ella, sino lo que él estaba imaginando. Raúl intentó insistir, pero cada palabra parecía hundirlo más. Camila se cerró. No quiso ver pruebas, no quiso dudar de su hermana. Eligió creer que todo era una paranoia, porque aceptar la verdad implicaba romper algo más grande que un matrimonio, la imagen de su propia familia. En ese instante, Raúl entendió algo devastador. Estaba completamente solo. Su intento de poner un límite fue leído como una acusación, y ese aislamiento lo dejó expuesto, vulnerable, sin refugio. A partir de entonces, guardó silencio. Tragó incomodidades, aprendió a convivir con una tensión que no tenía salida. Valeria, en cambio, pareció percibir ese silencio como una victoria. Se volvió más audaz, más directa. Ya no disimulaba. Sus miradas duraban más de lo necesario. Sus comentarios tenían doble filo. Raúl comenzó a sentir miedo de quedarse solo en su propia casa, miedo de no ser creído si algo pasaba. La noche en que todo se rompió, llegó sin anuncios. Era viernes. Camila se había quedado trabajando hasta tarde. Raúl estaba en la sala, intentando distraerse con la televisión, cuando escuchó la puerta abrirse. Pensó que era su esposa. Se levantó casi por reflejo. Pero no era ella. Valeria entró con una naturalidad que helaba. No saludó, no explicó. Se movía como alguien que ya había tomado una decisión. Se acercó sin pedir permiso, con una seguridad que lo paralizó. Dijo que estaba cansada de fingir, que sabía que él también lo sentía. Raúl retrocedió, pero ella avanzó. Le tomó el brazo. Se inclinó demasiado cerca, invadió su espacio. Y en ese segundo, Raúl entendió que la línea ya no era difusa, estaba siendo cruzada. Sintió miedo real, no deseo, no confusión, miedo. Y entonces, la puerta principal volvió a abrirse. Camila entró. El tiempo se detuvo. Las llaves cayeron al suelo. Valeria se apartó de inmediato, cambiando el gesto con una rapidez escalofriante. Fingió sorpresa. Intentó hablar primero, girar la escena, convertirlo a él en el culpable. Pero algo ya se había quebrado. Camila tomó el celular de su hermana sin decir una palabra. Lo revisó, y los mensajes aparecieron uno tras otro. Semanas de insinuaciones, provocaciones, fotos, frases repetidas. Una insistencia imposible de negar. La verdad cayó como un bloque pesado, sin espacio para excusas. Valeria gritó, lloró, se defendió.
Dijo que todo estaba fuera de contexto. Nadie le creyó. Camila la echó de la casa esa misma noche. Cerró la puerta con manos temblorosas. Pero el daño no se fue con ella. Porque aunque Raúl no había cruzado la línea final, había estado peligrosamente cerca. Y esa cercanía dejó una herida profunda. Camila ya no podía mirarlo sin preguntarse qué habría pasado si llegaba 5 minutos tarde. La casa se volvió fría, funcional, silenciosa. Las palabras eran pocas y medidas. La confianza, una vez fisurada, empezó a desmoronarse sin ruido. Raúl cargaba con una culpa extraña, no por lo que hizo, sino por lo que permitió que avanzara. Pasaron los meses y la distancia se volvió irreversible. Camila ya no podía tocarlo sin recordar aquella escena, sin imaginar finales alternativos. La duda se convirtió en una presencia permanente. Un día, sin gritos ni discursos, tomó una decisión. Terminó la relación, no por una infidelidad consumada, sino por la certeza de que algo esencial se había roto. Valeria desapareció de sus vidas. No hubo despedidas, solo un corte seco. Raúl se quedó solo con una verdad incómoda. A veces, no hace falta cruzar la línea para perderlo todo. A veces, basta con acercarse demasiado al borde y quedarse mirando. Hay traiciones que no se cometen con el cuerpo, sino con la falta de límites. Con el tiempo, aprendió algo que le habría salvado todo si lo hubiera entendido antes. Proteger una relación también implica incomodar, poner frenos, quedar mal, porque cuando no se hace, el precio llega igual, aunque uno jure no haber hecho nada. Puedes escribirnos a pasionesdelacalle.oficial@gmail.com. Aquí no juzgamos, aquí escuchamos. Y si esta historia te tocó, suscríbete al canal y deja tu like. A veces, quedarse a escuchar también es una forma de protegerse.